Populismo y comunicación. Los 4 expositores que tenemos hoy son, me permite decirlo, de la Universidad de la Matancera, de la Universidad Nacional de La Matanza, capital del peronismo, licenciados en comunicación, 4, si no me equivoco, con quienes tengo el gusto de trabajar hace ya unos años, y estoy muy contenta de que puedan participar de este workshop y bueno, y trabajar y debatir con nosotros. Así que les agradezco muchísimo a los 4 que hayan aceptado participar. Y bueno, arranca Florencia Garcerano con la primera exposición sobre comunicación popular. Buenas tardes, gracias a Paula, a Gloria también por la invitación. Yo traje algo para compartir con ustedes, teniendo en cuenta que la última participación en el workshop, mi última participación fue en 2016, y había trabajado sobre las fronteras de la subjetividad en la disputa hegemónica, abriendo un debate sobre los modos de persuasión que podríamos encarar los que nos inscribimos en el campo nacional popular para, en este nuevo tipo de discusión discursiva que llamamos neoliberal o de despliegue liberal conservador. Y sobre eso, bueno, voy a retomar algo de algunas ideas elaboradas en ese trabajo, y finalmente un subtítulo que es lúdico, que puede llegar a sintetizar algo de mi hipótesis, que bien llamar de la resistencia a la transformación, feminismo-construcción. Algo así, livianito para empezar. Un pronunciamiento tibio. Bueno, lo primero, la primera referencia del trabajo anterior decía que los gobiernos nacional populares o de centro izquierda que han transformado los estados-nación en Latinoamérica en la larga década anterior, habían intentado dar la batalla hegemónica a partir de la impugnación de la legitimidad. Perdón. Voy más despacio. Me cuesta mucho, así que ya les acelero. Les decía que si bien los gobiernos nacional populares en Latinoamérica en la década anterior intentaron dar la batalla hegemónica impugnando la legitimidad del neoliberalismo como política estatal institucional, esto no había implicado la superación del libre mercado, ya que el neoliberalismo, como lo expresa en estos términos Verónica Gago, funciona por arriba y por abajo. Es decir, el neoliberalismo no solo se manifiesta como doctrina homogénea o dispositivo vertical que organiza y desarrolla un proyecto económico mediante un diagrama de explotación, sino que también persiste a partir de su crisis de legitimidad a través de subjetividades neoliberales, en las que, a partir de las cuales, si bien las formas de invención o de praxis no son absolutamente reducibles a este diagrama neoliberal, tampoco son del todo incompatibles. Y me parecía interesante, de cara a la continuidad de la batalla hegemónica en este contexto, contemplar esta especie de fronteras de la subjetividad en la teoría de la hegemonía, que permite considerar, una vez más entonces, que no hay actores sociales previamente constituidos y a los que tampoco se le puede atribuir un devenir predecible. O sea, las subjetividades son un terreno de disputa. Y como dice Eliot, las sendas libertarias o represivas de la subjetividad se inscriben en relaciones específicas de dominación, de poder, de resistencia, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en subjetividades situadas, territorializadas, historizadas. Y creo que
con relativos éxitos en los niveles de persuasión, y creo que esto, en términos de comunicación, debe ser pensado, ¿no? Estos tópicos, retóricas discursivas con los que han logrado interpelar a esas subjetividades, son compatibles con la desregulación, la fragmentación y la precarización, ¿no? Pensaba en una categoría de Matelar, ¿no?, que llama discursos o configuraciones discursivas prêt-à-penser, como retomando el prêt-à-penser. Categorías discursivas ofrecen este tipo de retóricas listas para pensar, digamos, ¿no?, que funcionan. Ay, estoy muy acelerada, me cuesta. ¿Vuelvo sobre esto? Ah, bien. Entonces acá retomaba estas categorías discursivas, estos tópicos, que creo que han tenido cierta eficacia en el discurso de Cambiemos en Argentina, a la hora de persuadir. Uno es la meritocracia, asociado a un ethos sacrificial, pero siempre apelando a los sujetos históricamente vulnerados, ¿no? Y con el aliciente de que se apela a una memoria histórica emotiva, ¿no? Volver al esfuerzo de nuestros abuelos, ¿no? Donde el sacrificio asociado a la meritocracia. Cierta relación semántica entre la idea de unidad como valor superior, que en realidad lo que hace es retomar la idea de pensamiento único, presentando a cualquier diferencia como amenaza o como riesgo. Lo otro es un discurso tecnocrático, político, ¿no? Hacer lo que hay que hacer. Son técnicos en el gobierno que tienen que tomar decisiones dolorosas pero necesarias, y accionar con eso en el evento, ¿no? A veces apelando a ciertas metaforizaciones incluso meteorológicas para explicar problemas sociales, ¿no? Y económicos. La otra cuestión, o el otro tópico que señalaba, es el del empresario de sí o el emprendedorismo, ¿no? La propuesta de soluciones individuales y privadas a problemas sociales y públicos, lo que Paolo Virno llama el cálculo, en el oportunismo de masas, el cálculo permanente de oportunidades como modo de ser colectivo. Bueno, pensaba en algunos ejemplos concretos como para ilustrar esta tópica y estas estrategias retóricas de los últimos tiempos, ¿no? En el Ministerio de Educación, desde cuentas oficiales en redes sociales, elaborando un video que muestra a un niño que cruza en la nieve con 2 ríos para llegar a estudiar a su escuela, y eso se pone en valor, ¿no?, como un esfuerzo necesario, se reivindica ese esfuerzo personal, evitando mencionar que se trata de un problema social, un déficit público, ¿no? El ministro Nicolás Dujovne, el día del último paro general, diciendo que esto le costó a los argentinos 29.000 millones de dólares, ¿no? De pesos, perdón. Bueno, sí, sería un poquito más, perdón. Es decir, un compañero retomaba, ¿no?, pensando en esto, en redes sociales, los trabajadores son un costo cuando trabajan, una pérdida cuando paran, y mafiosos si se organizan, ¿no? Y finalmente, el mensaje del Ministerio de Producción, que creo que Cristian escribió sobre eso, el llamado a ahorrar, ¿no?, a partir de la compra de lámparas de LED, por ejemplo. Entonces, a partir de esta retórica hay como una redefinición de la soberanía, que presenta el funcionamiento colectivo como estandarizado, descontextualizado, deshistorizado, ¿no?, para intentar legitimar esta propuesta de orden con esta superficie de inscripción discursiva. Pensaba en lo que el feminismo supo hacer, ¿no? En este contexto se inscribe la lucha feminista, y
cuenta de las posibilidades de acción del sujeto, cómo evitar la capitulación y qué tipo de empoderamientos es posible pensar en esta estructura discursiva. Y pensaba también que lo que ha podido hacer el movimiento feminista, pensando en una lógica populista, también en la que los sectores populares, los gobernados, entre comillas, hacen política más allá del Estado y con el Estado, ¿no? Que no son simples objetos sometidos pasivamente a las tecnologías de poder, y que han podido aprovechar pragmáticamente los recursos del Estado sin necesidad de inscribirse en la escena simbólica con la que son acompañados, ¿no? De esa estructura vertical. También pensaba cuando me preguntaban esto si hubiese sido posible que el feminismo en Argentina se configurara de esta manera sin la experiencia populista en Latinoamérica. Yo creo que no. Y me parece que esta pregunta abre la posibilidad de pensar en empoderamientos en torno a diversas demandas. Siguiendo a Guattari, entonces, pensaba que esas subjetividades pueden salir del repliegue siempre que aparezcan objetivos creadores al alcance. Creo que el feminismo ha logrado, sobre todo con la demanda por la legalización del aborto, configurar cierto imaginario social transformador que sale de la resistencia, de la estricta resistencia, así como un mecanismo que puede incluso alienar, ¿no? Y pensaba en la idea de imaginario social desde Castoriadis, no como una producción ficcional, sino como una producción de imágenes, discursos y formas en el espacio público que ya no son una ilusión, sino que pueden funcionar como un espejo que a partir de acciones concretas permitan reconducir subjetividades. Entonces, esta es la idea del imaginario social como en su dimensión instituyente, ¿no? Crear algo que no estaba previamente. Y el poder de la enunciación creo que en esto fue fundamental. Entonces, creo que el movimiento feminista ha logrado reconducir estas subjetividades con los mecanismos contrarios a esta racionalidad neoliberal, ¿no? Si deshistoriza, descontextualiza, individualiza, el feminismo interpela las subjetividades en clave igualitaria, historizando, creando y reivindicando la igualdad en la diferencia. Logra poner la demanda por la vida en el centro de la escena política y hablando de este espejo en el que pueden ser reflejadas otras demandas en clave igualitaria, pensaba en que el movimiento obrero, trabajadores, pueden presentar una demanda también por la lucha por la vida, ¿no? En contra de la precarización y la represión. Bueno, y en estas invitaciones implícitas y explícitas a la deconstrucción de esas subjetividades neoliberales que también se reconocen como patriarcales, el feminismo viene a recordar una vez más entonces que lo personal es político, ¿no? Por el contrario a esta racionalidad neoliberal que lo que intenta es delegar la responsabilidad del Estado, ¿no? a soluciones individuales. Y para esto me parece que fue muy importante en el espacio público como estrategia discursiva, en términos de configuración de sentido, la presencia de los cuerpos en el espacio. Fundamentalmente también estoy pensando en lo que fue el 13 de junio, ¿no? En esa vigilia previa a la aprobación, a la media sanción de diputados por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Y pensando en clave Foucaultiana, los cuerpos, ¿no? Esta idea de oponer los cuerpos a los placeres y a los
creo que en estos cuerpos, en el espacio público, otra cosa que ha logrado, me parece, el movimiento feminista es crear tramas simbólicas que permitan articular ese goce colectivo, ligado también a la idea de justicia social, ¿no? El aborto como un derecho y con esas consignas tan concretas que, digamos, que se han tomado el tiempo para desarticular explícitamente falacias, ¿no? Y también deslindar esos discursos de la tentación electoralizante. Es decir, las mujeres quieren no ser más habladas y hablar. Por eso también el feminismo interviene en el lenguaje, irrumpe, ¿no? en el lenguaje y genera como un movimiento conservador, en ese sentido, una respuesta conservadora incluso, pero con el lenguaje inclusivo, con la incorporación de neologismos, ¿no? Pienso en machirulo, pienso en sororidad, digamos, en neologismos que tal vez al interior del movimiento feminista ya se vienen discutiendo y utilizando, pero que definitivamente se ha masificado, ¿no? Y genera cierta incomodidad, y creo que esa incomodidad es parte o que da cuenta del momento de irrupción política que estamos atravesando. Entonces, no sé si como estoy con el tiempo ya para redondear. Bien, entonces, para terminar, como la hipótesis es que a partir de la interpelación a las subjetividades, el feminismo logra cierta hegemonía en términos, yo lo pensaba con Angenot, ¿no? Hegemonía discursiva en términos de que logra configurar ciertos límites de lo decible y en algunos casos incluso de lo pensable. Genera limitaciones incluso y redirecciona algunas decisiones políticas, ¿no? Algunos representantes que antes se habían pronunciado en sentidos contrarios frente a esta nueva configuración de la hegemonía discursiva, limitan esos decires que en otro momento fueron pronunciados, ¿no? Bueno, entonces simplemente esto para concluir. Me parece que el movimiento feminista puede llegar a funcionar como espejo para articular otras demandas populares. Emiliano, entonces, de Luchi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Paula y a los organizadores por permitirme poner acá. Estoy muy contento. Así que la idea era plantear algunas preguntas, algunos interrogantes en torno a lo que fue la comunicación durante el kirchnerismo, la comunicación durante el macrismo y alguna idea o alguna discusión de cara a cómo debe ser en el futuro. Haciendo un breve diagnóstico, marcame si voy muy rápido, intento hablar lo más despacio posible. Haciendo un breve diagnóstico, el kirchnerismo, como todo movimiento populista, intentó construir pueblo. Para construir pueblo se valió de un aparato comunicacional o de ciertas ideas de lo que debía ser la comunicación. Hubo aciertos y errores. Entre los aciertos institucionales, por ejemplo, más importantes, está la aprobación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que fue una de las primeras que el macrismo tiró abajo a 30-35% del electorado, de la población, pero se presentaron algunos problemas ya más avanzados del gobierno. Hubo un inconveniente desde la conducción para leer estos problemas que se presentaron, que ahora con el diario del lunes es fácil darse cuenta, pero en su momento no lo era tanto, que fue la elección de 2011. En 2011 el kirchnerismo gana con el 54% de los votos y a mi entender hay un error de lectura en el que se considera que la construcción del pueblo que se había logrado hasta ese entonces era mayor de la que en realidad era y más sólida de la que en realidad era. Lo que se terminaría revalidando en las posteriores 4 o 5 elecciones en las que el
el apoyo popular está siempre rondando el 30 al 35% y no se vuelve a repetir ese 54%, que tiene mucho que ver con, por un lado, la fragmentación de la oposición y por otro lado, la muerte de Néstor Kirchner que había acontecido en 2010. Bueno, entonces, a partir de 2011, el discurso comienza a ser dirigido hacia un sujeto social al cual desde quien emitía el discurso se consideraba que era al menos la mitad de la población y era menos. Entonces, se pierde la oportunidad de incorporar a la cadena de equivalencias nacional popular nuevas demandas que no estaban representadas, o sea, a las que no se les hablaba desde el discurso oficial, pero que tampoco estaban identificadas plenamente con el discurso del macrismo. Esto se manifestó en la práctica en que el kirchnerismo tenga un solo discurso, o las mismas herramientas que usaba sistemáticamente en todos los discursos, ya sea en el discurso que daba Cristina Fernández de Kirchner a la hora de abrir las sesiones, en los discursos que daban los funcionarios en los medios de comunicación y en los discursos que se daban en los actos políticos, que se trataba básicamente de dar a conocer y manifestar los logros políticos, económicos y sociales del gobierno por una parte, y apelar a una memoria histórica y a una construcción que tenía más que ver con los mitos del peronismo y del movimiento nacional popular por otra. Como consecuencia de esto, hubo mucha gente que se quedó afuera del discurso que el kirchnerismo estaba enarbolando. Para ponerlo en una cuestión práctica, materialmente entre 2003 y 2007, 2008, 2010, se modificó la realidad material de muchos de los habitantes, o de casi todos los habitantes del país. La gente pudo tener celulares, se implementó el plan Conectar de Igualdad por el que pudo tener notebook, hubo una infraestructura de comunicación, pero por esa infraestructura llegaban los mensajes del enemigo o del adversario, si uno lo quiere poner en términos del enemigo. Esto uno lo puede ver si uno agarra una tabla de inversión en redes sociales del macrismo y del kirchnerismo, uno ve que el macrismo arranca acá, en 2006-2007, y el kirchnerismo está acá. Con el tiempo lo vamos equiparando, no pude traer gráficos, si no se los mostraba, a tal punto que en 2015 ya está bastante parejo, pero hubo una ventaja muy marcada del macrismo en redes sociales, que supo usar muy bien la nueva infraestructura comunicacional que nosotros habíamos generado o que nosotros habíamos masificado. ¿Cómo se dice? Ah, está bien. Bueno, el problema que tuvimos nosotros de un solo discurso, el macrismo lo resuelve de una manera bastante efectiva. Ellos viniendo del plano empresarial, muchos de ellos son CEOs de empresas, consideran al votante no parte del pueblo, sino parte del mercado de consumo. Entonces lo que hace Cambiemos básicamente es partir el discurso en tres. Como si fuese un producto. Hace un discurso masivo, un discurso selectivo y un discurso premium. El discurso masivo es el discurso de spot de campaña, entrevistas a Diario Clarín y Nación, entrevistas a Canal 3 y Telefe, todo lo que sea obviamente de alcance masivo. El discurso del amor, el discurso del diálogo, de la grieta, de qué íbamos a hacer Venezuela, bueno, que ya lo conocen todos. El discurso selectivo es el discurso destinado a los que después van a ser los propagadores de las ideas del macrismo, de la filosofía del macrismo, que puede ser los libros de Fernando Iglesias, puede ser algún libro de José Luis Espert, son teóricos o autores de libros de difusión de ideas, digamos, no teóricos propiamente dicho, pero que se venden bien. En los que la idea no es tanto atacar al kirchnerismo en sí, o el ataque al kirchnerismo está complementado por un ataque a las bases que sostienen el kirchnerismo, que son la influencia del Estado en la economía, por ejemplo, la construcción de un pueblo movilizado y activo, ponen ideas en contra de los sindicatos, a favor de la libertad de empresa, etc. Y después tiene un discurso premium, que es el discurso que usa con sus interlocutores más cercanos, que es Vidal, por ejemplo, la gobernadora María Eugenia Vidal, hablando en el Rotary Club, diciendo que ningún pobre llega a la universidad, que es, por ejemplo, Federico Sturzenegger hablando ante un público extranjero en inglés y a las carcajadas de
Durán Barba le dice que en la tele hable del perro y hable de los hijos y no hable de nada interesante porque eso a la gente no le interesa. Entonces, bueno, Cambiemos pudo estructurar su discurso de esta forma y así pudo salir del brete que, a mi entender, tuvo el Movimiento Nacional Popular después de 2006-2007, que fue usar el mismo discurso para todos los destinatarios, digamos. Como un complemento a esto, hablé un poco de cómo son los discursos. Después ahora voy a hablar brevemente de cómo Cambiemos lo llena, cómo Cambiemos decide qué es lo que tiene que decir en los discursos y cómo lo hizo el kirchnerismo. Acá aparece la figura fundamental de Jaime Durán Barba, obviamente todos lo conocen. Durán Barba maneja, no es él solo, no es una persona, un teórico que habla solo, sino que maneja un equipo bastante importante y bastante costoso. Hoy se habla más o menos de 160 millones de pesos anuales que le destina el gobierno a la comunicación. No sabemos cuánto se destinaba antes porque seguramente provenía de fondos privados, pero antes de alcanzar el gobierno del Estado Nacional. Pero hay un equipo bastante grande en el que trabajan 60, 70 personas que se encargan, por un lado, de decodificar el Big Data. El Big Data es toda la información que nosotros dejamos en Internet, en redes sociales, cuando navegamos, etc. Eso, hay una bola gigante de información y hay personas especialistas que se encargan de poder decodificarlo. Hoy son uno de los puestos que está más demandados o mejor pagos en las empresas, son las personas que se encargan de leer correctamente la Big Data. Leer la Big Data le permitió a Cambiemos tener como una decodificación en tiempo real de lo que Raymond Williams denominó estructuras del sentido. Es decir, ciertas ideas o ciertas percepciones o construcciones que se manifiestan en forma esporádica para luego asentarse y sedimentarse o no, antes había que esperar un proceso para empezar a decodificar e interpretar esto. Durán Barba, mediante esta enorme maquinaria de recolección, clasificación e interpretación de datos, lo que le permite hacer es decodificarlo en tiempo real y saber, junto con una batería de focus group y encuestas, qué es más o menos lo que la gente quiere o el humor social. Les voy a poner un ejemplo de esto breve. Cuando muere Néstor Kirchner, la imagen de Cristina Fernández negativa baja 20 puntos y la positiva sube 20. Durán Barba en ese entonces, el día de la muerte de Néstor Kirchner, llevaba 4 años midiendo diariamente la imagen positiva y negativa de todos los candidatos. Es decir, que en ese momento tenía más o menos 1.400 encuestas de imagen de Cristina Kirchner, diarias, desde hacía 4 años atrás. Entonces lo que él nota, cuando digo él me refiero a su equipo, es un montón de gente trabajando con un aparato que cuesta muchísima plata, lo que él se da cuenta es que sube 20 y se queda ahí, y baja 20 y lo negativo baja 20 y se queda ahí, y mientras todos los demás podían suponer, especular o haber hecho una encuesta el día que se murió Néstor, el tipo tenía un bagaje de información enorme que no tenían otros. Entonces ahí él decide bajar a Macri de la candidatura en 2011, que obviamente iba a terminar en una derrota. Les pongo el ejemplo porque es algo bastante marcado que Durán Barba ha escrito en su libro y lo ha hecho público. Frente a esto, el Movimiento Nacional Popular tiene que hacerse un planteo de si es necesario utilizar este tipo de herramientas o no. Históricamente, el rol que Cambiemos lo ocupa en esta metodología, en los movimientos nacionales populares fue ocupado por la figura del estadista. Puede ser, no sé, Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner, la propia Cristina, Hugo Chávez, Fidel Castro, etc. Personas que tenían una capacidad que por el éxito que Cambiemos es reemplazado por estos tecnócratas que mediante la maquinita y los datos otorgan lo que hay que decir, digamos. Acá creo que hay una disyuntiva, un problema que debe resolverse de cara al futuro, de cómo se construye el discurso o de cómo se le habla al pueblo que deseamos construir, ¿no? Porque ahí a Cambiemos esto le permite dos cosas, y ya voy terminando, creo que se nos acercan los 15 minutos. Cambiemos tiene un pueblo que desea construir o unos consumidores que desea construir, pero conoce el pueblo que existe. A Cambiemos le gustaría que todos nosotros seamos más liberales, menos defensores de los sindicatos, menos defensores del Estado, etc.
pero conoce el pueblo que existe mediante este sistema de recolección de datos. Creo que lo que se tiene que plantear de cara al futuro del movimiento nacional popular es, por un lado, sí mantener el discurso que intenta construir, instituir, generar pueblo. El pueblo deseado, digamos, politizado, comprometido, solidario, etc. Pero también quizás es posible o es necesario tener en cuenta cuáles son los deseos reales, que son cambiantes, que son contingentes, que se modifican, que nunca se pueden medir exactamente, por supuesto, pero tenerlos en cuenta para saber cómo obrar y cómo articular el discurso de cara al futuro. Ya cerrado esta parte de la exposición, me permito explicar unas breves acciones prácticas que llevamos adelante, muchos de los que estamos acá participamos, porque uno dice, bueno, ¿qué hay que hacer con todo esto? Nosotros participamos, bueno, primero en una revista, la revista se llama Primera Generación y fue creada por una agrupación en la Universidad de La Matanza, muchos de nosotros somos redactores, ahí hay artículos de mediana extensión y medianamente complejos. También participamos de un programa de radio en el que la cosa está un poco más simplificada. Y después, por otra parte, yo participo, y espero que ellos dentro de poco también, en un canal audiovisual que se llama Digamos Todo, que está centrado en Instagram, que se trata de videos de como máximo 3 minutos en el que se explican las cosas en forma muy sencilla, porque ahora la red, si bien la masa está en Facebook, la red del futuro es Instagram. Los chicos no usan más Facebook, un chico de 13, 14 años apenas entra en Facebook. Videos de Instagram en el que los temas políticos, económicos y sociales están mezclados con otro montón, con cine, con viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno usa Instagram, supongo que algunos acá si no usan lo conocerán, las famosas histories de Instagram van pasando solas prácticamente, entonces vos tenés una historia que te habla de la última de De Niro, otra historia que te habla sobre qué lindo que es vacacionar en París y otra historia instantáneamente que te dice que como aumentó el dólar subió la pobreza y como abrieron las importaciones bajó el nivel de empleo. Eso simplemente comentar lo que estamos haciendo, de lo que se puede hacer desde el llano, digamos, sin demasiados recursos, porque muchas veces la comunicación, las políticas comunicacionales están asociadas a cómo se negocia con los grandes monstruos mediáticos y, bueno, de qué manera se negocia la macrocomunicación. Bueno, dejo las preguntas abiertas y los problemas planteados y les agradezco mucho. Bueno, ahora le damos la palabra a Cecilia Díaz, también de la Universidad de La Matanza. Bien. Bueno, lo que tratamos cuando pensamos esta mesa es poder establecer algún tipo de puntos de contacto y complementación, ¿no?, en las discusiones. Por eso es que estamos planteando siempre una mirada crítica sobre lo que pasó, sobre el kirchnerismo y también cuáles son los aciertos y también los momentos de tensión o los desafíos, ¿no?, que nos implica enfrentarse con un discurso neoliberal, un bloque de poder tan asentado, más allá de la coyuntura. En lo particular, yo en mi exposición me voy a dedicar a la disputa de significantes en estos 2 años y medio a los que nos estamos enfrentando. Los primeros meses del macrismo, parte de la discusión desde el que podemos identificar como el progresismo argentino, trató de hablar de que Cambiemos era una derecha democrática o una nueva derecha, ¿no?, distinta a la experiencia histórica que uno podría vincular a la última dictadura cívico-militar, con nuevas formas más sutiles. Entonces, que de algún modo ahí había una democracia. Paralelamente, y a medida que fue pasando el tiempo, se hicieron más evidentes las pérdidas de los derechos laborales, de los derechos sociales y también de lo que podemos llamar el Estado policial, ¿no?, digamos, las medidas represivas que implicaban desde las detenciones arbitrarias en la vía pública, en distintos modos de protesta. Hay que recordar, por ejemplo, que las primeras empezaron con un 8M,
mayo, digamos, acusándolas de todo tipo de roturas del espacio público. Bueno. Y después, bueno, eso se fue como cada vez volviéndose un poco más grave, ¿no? Hasta, bueno, el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Entonces, en ese modo, en ese punto, es que en parte algo que hizo el kirchnerismo durante sus años de gobierno fue plantear la idea de una democratización de la comunicación, que luego lo fue llevando a otros ámbitos, ¿no? Propuso en algún momento la democratización de la justicia, y en algunos puntos, bueno, la democratización de la elección de los partidos políticos, de los candidatos, ¿no? Entonces hay toda una reforma política. Entonces, bueno, yo en lo particular, en mi tesis doctoral, yo trabajé sobre la democratización de la comunicación, y a partir de ahí, lo que implicaba la teoría laclosiana en cuanto a insertarse como una forma de democracia radical. La democratización como una democracia por venir, y también como un movimiento que no tiene fin, que no tiene sutura posible, sino constante cuestionamiento. Entonces siempre me parece relevante pensar, digamos, qué ocurre cuando es el Estado el que plantea, digamos, siempre desde la mirada liberal, ¿no? Que el Estado plantee su propia democratización, ¿no? Ese reconocimiento en parte de que su funcionamiento no es democrático, o en términos de la teoría de Laclau, podríamos decir de que el orden está dislocado. O sea, que lo que pensamos que es natural, que es institucional, contiene algo que no corresponde, ¿no? Entendiendo que es democracia como un valor compartido por el Occidente. Entonces, desde ese punto de vista, frente a la disposición de los sectores progresistas y hablar de que, bueno, cambiemos en una democracia, en términos comunicacionales, hubo un momento donde esto era difícil de discutir, ¿no? Digamos, en términos de decir, bueno, sí, ganaron por los votos, ¿no? O sea, ganaron por una mayoría electoral, hay oposición, la gente vota, hay minorías en el Parlamento, hay que aceptar las derrotas, ¿no? Nos decimos. La cuestión de las leyes, ¿no? La necesidad de la transparencia. Entonces me parece que ahí hubo como dos errores en parte de los que somos parte de la oposición, ¿no? Este gobierno, que es aceptar esa lógica de sutura del significante de democracia. Por eso es que remarcaba esto, que incluso en sectores progresistas, más progresistas o ligados a esta idea de distanciarse del peronismo en todas sus formas, hablaban de que, bueno, esto también era una democracia, ¿no? O no era una dictadura como decía Kirchner. Entonces, en ese punto, parte de los que estamos acá en el grupo, discutimos, ¿no? A ver, ¿cómo le llamamos a esto? Que me parece que sería una operación comunicacional interesante, que es dejar de llamarle democracia. Pero se llama democracia, pero es democracia, digamos. O sea, no podemos romper con la cuestión. Entonces lo que propusimos es hablar de una democracia por Perón, bajo la línea de poder dar cuenta de una soberanía informativa frente a los poderes extranjeros. Y en la actualidad está viviendo un proceso de vaciamiento, ¿no? Vaciamiento de sus trabajadores y de su alcance, ¿no? Porque esos trabajadores están en todo el país y hay sectores que directamente están cerrando. Entonces, volviendo un poco a esto, hay que retomar cuáles son las huellas populistas, ¿no? Digamos, más allá de la noción de derrota o de pérdida de los derechos reconocidos,
es dar cuenta de que en realidad no es que todo se pierde de manera absoluta, sino que existe algún tipo de memoria, existe alguna huella. Esto que acabo de dar cuenta de Telam, por ejemplo, hace que evidentemente hay una huella ahí, aun cuando se cierre y se desguace la agencia. Hay un grupo de no solamente de trabajadores, sino también de memorias colectivas que están aliadas a ese punto. Será entonces la tarea de la política, y de la política en términos comunicacionales, ponerse a disputar la huella populista que está ahí, digamos, en el reconocimiento de los derechos y aquello que se ha perdido. Bien, mi nombre es Cristian, ¿sí? me toca cerrar. En realidad enlazar un poco lo que fueron diciendo Flor, Ceci y Emiliano. De hecho me vinculo bastante con la última parte de Emiliano para pensar en el futuro. Y yo lo llamé un poco atrevido el hueco en el futuro. Tratar de, también me digo con lo que dice Ceci, tratar de encontrar el lugar de disputa de esa huella popular. ¿Cómo atravesar esos discursos propios de Cambiemos? O del neoliberalismo, porque acá uno postula en Cambiemos una noción neoliberal, que lo hay, pero también lo podemos extrapolar a otros lugares. En ese sentido, como colectivo de trabajo hemos pensado diferentes formas para ver qué estrategia propone. Cuando uno dice Durán Barba, decimos Durán Barba, pero es, como bien decía Emiliano, es un equipo atrás, hay gente trabajando, tecnócratas, horadando el discurso, perfilando el discurso para rebuscadamente sintéticos y buscadamente sintéticos. El propósito que tiene el neoliberalismo y Cambiemos, lo hace Temer también, es explicar poco o directamente no explicar. Lanzar una oración. Y en un enunciado lograr llegar a ese público que postula. Una especie de relato resumido, una especie de sinopsis de Netflix, en el que no ves la película, no sabes de qué se trata, pero ya te cuentan en 3 líneas por dónde va la mano. Por dónde va la mano que proponen ellos, de su sector. Desde nuestro lugar, tendríamos que retomar y robar algunos discursos, como por ejemplo el de la síntesis, para hacer lo propio y dar pelea. Ahí vuelvo otra vez. No estamos disponibles. Ahí me quedan 2 más para pensar el futuro. En principio, darse la pauta de discutir. Discutir internamente también. Discutir internamente. Discutir entre nuestros grupos de trabajo. Dar la pelea discursiva desde el interior para poder después llegar hacia el exterior. Y cuando digo el exterior, digo a quién queremos interpelar. Discutamos adentro para después interpelar afuera. No discutamos afuera. Cuando la persona que estamos interpelando, si esto no se ponen de acuerdo entre ellos, ¿cómo lo voy a seguir? ¿Cómo lo voy a votar? Que parece una tontería, nosotros nos demoramos en discusiones en el espacio público cuando son revelaciones y disputas que tenemos que dar en la interna. Comunicacionalmente, ellos, Cambiemos, el neoliberalismo, se muestra totalmente aislado. No discuten entre ellos. Hay uno que saldrá a decir una tontería y otro que saldrá a taparla, pero nunca se van a poner a discutir. Salvo la figura de Elisa Carrió, que es una arena de otro que hay que contemplarla de otro modo. El líder de Cambiemos, Elisa Carrió, que es otra figura discursiva. Bien, para ir cerrando entonces, si la discusión es la que hay que dar, el marco de discusión es el que hay que dar, por último yo diría que hay que pensar en la distinción, la idea de distinguir. Y acá vuelvo a lo mismo, distinguir a qué pueblo le vamos a hablar, qué pueblo vamos a construir y qué público está construyendo y generando el neoliberalismo también. Son 8 claves para repensar, para reconsiderar. Esto no quiere decir que sean las únicas claves, pero son cuestiones que hemos hecho, en lo que hemos reflexionado, sobre todo,
y entender el campo de disputa en el que nos encontramos. Es muy fácil comprender. No es fácil comprender. Es muy fácil saber que hay que comprender. En segundo lugar, lo complejo es comprender. Y en tercer lugar es qué hacer con esa comprensión. Yo creo que no es menor decir que estamos, que nos encontramos, que hay un lugar en el que nos podemos encontrar y pensar. Eso no es menor, a veces lo dejamos de lado, y no es menor encontrar un compañero, una compañera, un trabajador, una trabajadora que me permita pensar desde lo colectivo para después atacar y a disputar en el terreno del neoliberalismo. Es difícil, es complejo, pero no es tan dificultoso, por lo menos, avisorar el hueco en el futuro que yo destaco acá y que me parece interesante para dar la pelea y para incentivar que esa huella populista se haga finalmente un paso. Bueno, hicimos ahora una ronda de comentarios, preguntas. ¿Les parece que hacemos varias? Y después responden. Izquierda y una centro-izquierda, bueno, hay una posición entre izquierda y centro-izquierda. Y pienso, por ejemplo, en sus aterrizados elecciones con sus causas políticas, ¿no? Y uno siente, son tres grandes líneas gruesas, pero uno siente la dificultad de la posición política, una especie de defensa moral, incluso de casi que digamos, ruega por la misma existencia de los sujetos políticos. O sea, la dificultad de interponer un discurso en el sentido que dispute, digamos, proyectos, hegemonías, digamos, distintos, digamos, proyectos políticos y se queda, digamos, en ese ruego un poco moral, es decir, podemos, o sea, dejémonos existir al menos, ¿no? Y las demandas son muchas veces, digamos, van a un nivel muy macro, muy, digamos, universalizante de no al extractivismo en todas sus formas, ¿no? Como algo muy macro, muy, que uno dice, bueno, pero ¿en qué quedamos? Con paneles solares a campesinos, pero como que difícil, ¿no? Bueno, ese es un punto, ¿no? Como muy macro, muy también como agigantado. El otro es la lucha contra cualquier forma de represión a la oposición, como también un campo muy macro, muy, digamos, de alguna forma muy general, que tampoco dice, bueno, pero como que tampoco interpone un proyecto o especifica, digamos, demandas y digamos, alguna especificidad política. Y el último, que viene a ser como una plataforma también hoy día muy, bueno, en Brasil, por ejemplo, viene resonando mucho, que es donde se asienta, digamos, esa derecha que se transmuta hoy en día de restaurador moral, ¿no? Ya lo han comentado, que es la lucha anticorrupción. Entonces, esas son las tres plataformas de un proyecto, y eso es para Colombia eso es un proyecto, digamos, no simplemente de digamos, reciclaje de una izquierda que quedó, digamos, perdida en el tiempo, pero es un proyecto de una izquierda que nunca existió, además, ¿no? Entonces, pienso en las dificultades, ¿no? Para el campo argentino quizás sea más fácil porque hay un lastre con el cual hay que poner pues, cómo retomar de ahí y de ahí. Pero pienso incluso para el campo brasileño mismo, donde la izquierda tampoco logró reunir o ordenar un discurso hegemónico, ¿no? Lo que decía en la mañana. En fin. Pero el caso colombiano me parece paradigmático, ¿no? Porque muestra esa encrucijada del discurso. La primera, retomando lo que hablamos en la primera ronda, sobre la coyuntura argentina y el papel del catolicismo como una fuerza progresista hacia el campo popular, el catolicismo popular de Papa, y cómo el feminismo se encuadra con un catolicismo que asume esta cara cultural. El segundo comentario habla de Brasil. El tema de... Porque no estaba Cristina, eso es lo que decíamos otra vez. Perdón, para coordinar un minuto, sí, tenemos 3 intervenciones más. Pero sí, responden ustedes, 3 personas más y cerramos, pero ya estamos. Acá el compañero creo que se llama. Sí.
No, pero no quería interrumpir a Cristian, no quería interrumpir a No, yo iba a cerrar solamente esa cuestión. Vamos a estar charlando largamente, pero creo que tendría que ir por ahí. No copiarle haciendo lo que hay que hacer, o lo que ya pasó, esas cuestiones, pero por lo menos lograr en la enunciación o en el enunciado tratar de articular lo máximo posible y más libre. Esto uno lo dice como si fuera una obviedad, pero lo hemos hecho, lo he hecho largamente para tratar de evitar esa noción. No sé qué. No, lo último, la compañera preguntaba por la relación iglesia y movimiento popular y feminismo. No sé, como nos inscribimos en la lógica lacroziana, pensamos la política en términos de articulación y no contradicción. Ahí, no sé, me animo a aventurar que depende de la demanda. Creo que en la cuestión de la legalización del aborto, incluso hay una agrupación de mujeres no católicas por el aborto legal. Entonces ahí hay una serie de complejidades que me parece que se va a terminar particionando por demanda. Ahora hay un pañuelo naranja que está circulando con la consigna separación de Estado de la Iglesia. Eso es aún más complejo, pero es lo que nos pasó también y pasa al interior del Movimiento Nacional Popular o del peronismo y la relación del cristianismo, y diferenciarlo con la jerarquía eclesiástica, ¿no? Creo que ahí el significante del Papa y de los pronunciamientos del Papa y divergencias muy notables respecto de las demandas. Por un lado, sí, se pronuncia respecto de cómo la política financiera afecta a los trabajadores y reconoce muy bien a los adversarios, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es el adversario? ¿Quién es el enemigo? Creo que el Papa eso lo marca, ¿no? Pero también tuvo pronunciamientos respecto a la diversidad sexual o el aborto, que no son compatibles con alguna lógica que estamos proponiendo. Entonces, creo que va a depender de las demandas que el movimiento feminista propone. Y me parece que ahí habría que hacer como una tensión entre catolicismo y cristianismo, ¿no? Que por lo menos en términos de las identidades, cómo se vive esa identidad, me parece que hay distinciones, y entonces la figura del Papa en términos políticos, cómo juega al interior de la cúpula eclesiástica en términos nacionales, que por ejemplo cambió a los obispos por ligados a los que están más con los curas villeros y demás, digamos, diferente a lo que venía trabajando. Entonces me parece que ahí siempre hay tensiones, incluso en el Parlamento no se puede ver distinciones en ese tipo de vinculaciones tan directas entre la Iglesia y los legisladores de modo cerrado, como un bloque determinado de la Iglesia, sino que hay instancias de negociación, ¿no? Entonces, eso me parece como difícil de pensarlo en esa discusión. Quería contestar lo que dijo ya de Colombia. Le contesto brevemente. Bueno, no soy tampoco un especialista en política colombiana, ¿no? Pero a mi entender sí pueden establecerse paralelismos entre lo que pasa en toda la región. En Colombia quizás, vos me corregirás, pero puede ser que el problema sea que no hay tanta diferencia programática. Vos hablaste del programa de gobierno de Petro, entre Petro y Fajardo. De hecho, cuando iba a ganar Uribe, los dos o las dos agrupaciones que los representaban en ese momento decidieron una coalición para que Uribe no gane. Con excepción de Fajardo. ¿Cómo? Con excepción de Fajardo, que se hizo al lado. No, pero ahora Fajardo no hubo como una coalición para que no ganara Uribe, que era lo mismo que había que hacer en esta ocasión. Era lo mismo, pero tenía que ganar Petro como ganó antes Santos. Y quizás no hubo un problema programático, sino un problema de liderazgos, digamos, de cómo construía cada uno su liderazgo. Uno Petro, quizás más asociado, no conozco lo que se transmitía en medios colombianos, pero más asociado a Nicolás Maduro, y Fajardo más especulando con que gane la derecha de vuelta, se vaya todo al demonio y poder presentarse en el próximo periodo electoral como una oposición moderada, menos populista, digamos, menos antagónica. Pero yo creo que
que hay algo parecido acá en lo que es la interna del peronismo. Quizás programáticamente no hay tantas diferencias, pero hay diferencias de liderazgo y de construcción de liderazgo, ¿no? En el caso de Brasil, la verdad, desconozco, sé que hay mucha más importancia de los partidos regionales en la composición de después lo que es la fórmula presidencial, que no se da ni en Colombia ni en Argentina. Hay un peso muy importante de los partidos regionales, por lo que no podría no tengo información para hacer la Solo para relación. complementar, que se hace un deslizamiento hacia una centro izquierda muy notable, ¿no? De la misma izquierda hacia una centro izquierda muy notable, que es lo que erosiona cualquier posibilidad de un discurso de izquierda más específico. Más sólido. Más sólido, más específico. ¿Quieren hacer las intervenciones? 2 segundos de pregunta y 3 segundos de respuesta. En el encuentro del futuro hay una fusión de Telecom y televisión, una concentración de las comunicaciones que va en contra de las políticas de comunicaciones populistas de Latinoamérica. Como algo que no pareció poder pensar y me parece, no sé qué podemos decir, pero que me parece que hay que atender a las posiciones reales donde circula. Maybe a little bit controversial, but a question about communication. I'm not convinced that the main problem is communication. For me, this is a secondary problem, a symptom. It seems to me that when the populists are in power, they didn't change the playing field. They kept the rules of the game the same. Liberal democratic rules, liberal pluralism, and what this means is that you have, at some point, you will lose an election. And when you lose the election, the opposition party changes change the structures. The neoliberals, they change the rules when they gain power. So it seems to me the problem for populists in power is not how to communicate, but how to restructure the political field so that rules win, for them to exercise sovereign power. It seems to me this is a problem of sovereignty and the restructuring of power across the state in a manner that makes it impossible. It's nothing to do with communication.